a ver el Salmo 118 de los versículos 1 al 4. Lo voy a leer para ustedes en dos versiones diferentes, empezando por la Reina Valera 1960. Y dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. En la versión traducción al lenguaje actual, la palabra dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas: Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes: Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios: Dios nunca deja de amarnos. ¿Qué cosas nos enseña este salmo? Bueno, el día de hoy vamos a aprender dos de ellas. La número 1 es la forma en la que inicia este salmo. Alabad a Jehová. Me llamaba mucho la atención esta palabra, esta pequeña fracción, alabad a Jehová, porque justo el Salmo 117, el que está justo arriba de ese, inicia diciendo también alabad a Jehová. En el idioma original en el que se escribió en la Biblia, en el caso del Antiguo Testamento, en el hebreo, hay 3 palabras que se pueden traducir como alabanza. Estas son alal, yadá y samar, que su traducción al español viene siendo alabar, celebrar, glorificar, cantar, enaltecer, exaltar. Entonces, todas estas 3 palabras, cuando las traducimos al español, nosotros leemos en la Biblia que dice alabanza, pero podría ser cualquiera de las 3. Ahora, en el libro de los Salmos, la palabra alabanza o alabar o alabé o alabad o alabemos en sus diferentes variaciones aparece alrededor de 130 veces, lo cual es muy, muy interesante, pues sabemos que son 150 salmos y de esos 150 aparece 130 veces la palabra alabad para hacer referencia a alabar a Dios. De hecho, el libro de los Salmos es el libro dedicado, podría decirse, a la alabanza a Dios, pues la traducción de psalm, en que es la palabra original en griego, se traduce como cánticos. El pastor ya había explicado que los salmos son poemas que se les ha puesto música de tal manera que sirve como un método didáctico de por medio de los cantos aprender más sobre las hazañas de Dios, sobre lo que Dios ha hecho con la humanidad, sobre lo que Dios hizo en este caso con el pueblo de Israel, y en donde quedaron grabadas todas esas maravillas y plasmadas en el libro de los Salmos. De hecho, esta sería una buena traducción. El libro de los Salmos bien podría llamarse el libro de la alabanza. Y aunque el libro de los Salmos es uno entre 66 de la Biblia y específicamente está dedicado y diseñado para enaltecer y para hacer ver la importancia de la alabanza a Dios, no quiere decir que el resto de la Biblia no hable sobre esa alabanza a Dios, pero sí concentra toda esa parte en este libro de los Salmos. Así que si queremos saber más sobre el tema, seguramente en el libro de los Salmos vamos a encontrar sobre la alabanza a Dios. Pero ¿qué significa alabanza? ¿Qué significa la alabanza? En el diccionario, la traducción para alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. En el idioma bíblico no es muy distante la definición de alabanza. De hecho, son muy parecidas, pues si bien cuando yo leí la traducción del diccionario, bien uno podía estar pensando en Dios cuando dice el producto de anunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. Ahora, yo sé que cuando escuchamos la palabra
alabanza, automáticamente en nuestra cabeza pensamos en esos 20 minutos que pasamos antes de la predicación cantando. Es más, escuchamos alabanza, ya estamos escuchando el piano, ya escuchamos la guitarra, ya estamos escuchando esos cantos maravillosos, todos los instrumentos, hasta nuestra alabanza favorita, nuestra canción favorita a Dios, ya la estamos escuchando. Cuando escuchamos la palabra alabanza es lo primero que viene a nuestra mente, música. Sin embargo, la definición de alabanza es mucho más profunda que solamente música, pues si bien dentro de la definición se menciona canto, que la alabanza es un canto, esa sola es una parte de la definición. ¿Hace referencia a la música, a la alabanza? Sí, pero solamente es una parte. En general habla de glorificar, habla de exaltar, habla de enunciar las maravillas de lo que ha hecho en este caso Dios, porque estamos hablando de la alabanza a Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, la alabanza es mucho más que solamente música. La alabanza es todo aquello que glorifica a Dios. Todo aquello que enaltezca el nombre de Dios es alabanza. Que yo hable sobre el amor de Jesucristo con alguien es alabanza, o sea, ¿glorifica a Dios? Sí. Que llegue tiempo a la iglesia, ¿glorifica a Dios? Sí. Que haga mis devocionales, mis lecturas, ¿glorifica a Dios? Sí. Que dé de comer al hambriento, que dé agua al que tiene sed, ¿glorifica a Dios? Sí. Todo aquello que glorifica a Dios es alabanza. No confundamos o no querramos encajonar la alabanza a Dios en un tiempo, en un lapso pequeño de 3, 4, 20 minutos que pueda durar la música. Porque la música en sí, por sí sola no necesariamente glorifica a Dios. La música es solo un medio para mostrar la gratitud, para mostrar la alabanza, para enaltecer a Dios, pero no es esa la única forma de demostrarle alabanza y glorificación a Dios. De hecho, una canción dedicada a Dios, aunque tenga las mejores palabras, aunque tenga la mejor armonía, si esas palabras no son un hecho que refleje nuestra vida diaria, nuestras acciones diarias, nuestro diario vivir, vienen a ser palabras vacías que no significan nada. Si nuestra vida no glorifica a Dios, el tiempo musical que se lleva a la iglesia o en nuestras casas no significa nada. Cuidémonos de que Dios nos diga, como en Mateo 15 del 8 al 9, que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O en Isaías 29:13, que dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. La alabanza es todo aquello que glorifica a Dios. La segunda cosa que nos enseña este salmo es la misericordia y el amor de Dios. Voy a leer nuevamente para ustedes esa parte que dice, 4 veces menciona en la versión Reina Valera, dice, porque para siempre es su misericordia. Luego vuelve a decir que para siempre es su misericordia. Nuevamente, que para siempre es su misericordia. Y nuevamente dice que para siempre es su misericordia. O en la traducción al lenguaje actual, Dios nunca deja de amarnos. Me entristece mucho escuchar a personas que hablan, no solo me entristece, sino que me preocupa escuchar a las personas que siempre están hablando de la ira de Dios, que siempre están hablando de un Dios que está enojado, que siempre están hablando de un Dios que vive constantemente con odio y peleando con el hombre. Porque si bien es cierto que la palabra menciona que Dios se ha enojado con el hombre, que la palabra menciona que Dios se entristece de las acciones del hombre, podemos notar en la mayor parte de los versículos, en la mayor parte de la Biblia, el mensaje de Dios es de amor para con nosotros. De hecho, Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. No que Dios es ira, o que Dios es enojo, o que Dios es maldad.
porque aún cuando en Hebreos dice que Dios es fuego consumidor, no está haciendo alusión al enojo de Dios, está haciendo alusión a que Dios es todopoderoso. Porque el fuego es incontrolable, el fuego es incontenible, no es tan simple como echarle un poco de agua para detener, por ejemplo, un incendio. Se requieren personas preparadas para poder detenerlo. Entonces, cuando Hebreos habla de que Dios es fuego consumidor, está hablando de su poder, no está hablando de que Dios viva en una ira constante contra el hombre. Y este salmo parece que quiere que entendamos que para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y qué? Su misericordia. No está hablando de la ira de Dios, está hablando de la misericordia y del amor. Y tal como en la escuela, en la primaria, cuando nos ponían a hacer planas sobre una idea para que se nos quedara bien grabada, o cuando escribíamos mal una palabra y nos ponían a escribirla 50 veces correcta para que se nos quedara bien grabada. Así el salmista, así con Dios dice, hay que escribir varias veces en el Salmo 118 que para siempre es la misericordia de Dios, para que nos quede bien grabado, porque la misericordia de Dios es para siempre. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Nuevas. La misericordia de Dios tiene que ser nueva, porque con toda la maldad del hombre, con todo lo mal que hacemos, imagínense cuán desgastada estaría la misericordia y el amor de Dios cuando uno está constantemente ahí regándola, ¿verdad? Se desgasta esa misericordia, se desgasta ese amor, pero Dios es tan grande, es tan sabio, que por eso dice, nuevas son cada mañana, nuevas. Cada día Dios necesita renovar esa misericordia, renovar ese amor, porque ciertamente el ser humano está constantemente fallando. Pero aún así Dios hace nuevas cada mañana, no a veces, no cuando está de buen humor, no cuando le pareció que hoy era un buen día, no, dice cada mañana es nueva su misericordia y su amor. Ahora, ¿quiere decir que Dios no se enoja cuando hacemos las cosas mal? ¿Quiere decir que Dios no se entristece cuando cometemos algún error? Por supuesto que sí. ¿Quién no se duele cuando sus hijos cometen un error, cuando sus hijos hacen algo mal? Claro que sí. Pero ¿quién de ustedes tiene el corazón tan duro como para no perdonar a su hijo que se ha arrepentido? A sus hijos que se han arrepentido y que vienen ante ustedes a pedirles perdón. ¿Quién de ustedes tiene el corazón tan duro como para rechazarle y cerrarle las puertas? Claro que no. Así Dios, ¿cuándo va a rechazar Dios un corazón arrepentido? Nuevas son cada día sus misericordias. Dios deja muy claro este mensaje de amor en toda la Biblia. Ahora, es interesante cómo lo repite esta frase el salmista, y lo repite para personas muy específicas. En el versículo 2 dice que lo repitan los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? El pueblo de Dios. El versículo 3, que lo repitan los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que le sirven a Dios, los que dedican su vida para ello, para el servicio de Dios. El versículo 4 dice, y literalmente dice, que lo repitan los que adoran a Dios. Eso lo acabamos de ver. ¿Quiénes somos los que adoramos a Dios? Ahora, si nosotros encajamos en alguno de estos tres, si somos el pueblo, si somos alguien que sirve, si somos alguien que adora a Dios, esta palabra es para nosotros. Que nos debe quedar muy en claro que para siempre es su misericordia. Ahora repitan conmigo, los que son el pueblo de Dios, repitan en sus casas para que nos quede bien grabado, que para siempre es su misericordia. Ahora repitan los que sirven a Dios, que para siempre es su misericordia. Ahora los que adoran a Dios, repitan que para siempre es su misericordia y Él nunca deja de amarnos. Cerremos con el primer versículo del Salmo 118,
que ya debe después de esta predicación debe traer una lucidez mejor para lo que esto significa, y lo voy a leer para ustedes. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios les bendiga.